Entonces, lo que vamos a hacer para este tema es, vamos a continuar con nuestra polarización del circuito. Vamos a prender aquí nuestra cámara. Déjenme hacer una cosa aquí para que podamos ver de nuevo el cuaderno y podamos continuar con la exposición que teníamos, porque este pedacito sí es importante en la medida en que uno comprende cómo es que funciona cómo funciona el transistor. Entonces habíamos dicho la vez pasada que se nos formaba un circuito o una malla donde hay 9 voltios, una resistencia de colector que estamos por calcular, una caída de 0.2 voltios porque ya conmutaría el transistor y 2 voltios aquí. Que eso sería como dibujar un circuito de la siguiente manera. 9 voltios más menos una resistencia que vamos a llamar RC, el transistor entre colector y emisor con una caída de voltaje de 0.2 y los diodos LED del 7 segmentos que consumen en voltaje 2 voltios. Miren que aquí está el conector negativo de la batería conectado al negativo del diodo y a tierra. Entonces, la corriente siempre va por aquí, positivo, baja por aquí. Cuando conmuta este transistor, la corriente de colector inmediatamente se convierte en la corriente de emisor. Y aquí vuelve y circula. En fin. Entonces, tenemos que calcular esta corriente que va aquí. Que yo la voy a llamar para este efecto de corriente de colector. Entonces eso es sencillo. Los 9 voltios, que es el voltaje que hay de aquí a acá. Sí, ya lo habíamos escrito, ya habíamos dicho que 9 voltios, que la suma de los 2 voltios más los 0.2 voltios más efectivamente los 9 voltios, pero sumados a el voltaje en el colector de dan 0. O lo que es igual, yo puedo decir 9 voltios deben ser iguales, ya que están entre este punto y este punto, a la suma de todos los voltajes que caen en los diferentes componentes acá. Es decir, debe ser igual a 2 voltios sumados a 0.2 de caída en el transistor, colector emisor, más el voltaje en el colector. El voltaje en el colector lo puedo despejar. Simplemente coloco 9 voltios aquí, menos, paso el 2 para allá, y menos el 0.2 porque cambian el signo. Entonces, el voltaje que debe estar cayendo en el colector es lo que nos falta en esta malla para llegar a 9 voltios. ¿Qué es lo que falta aquí para que aquí caigan 9 voltios? Eso fue lo que nos está demostrando aquí. Y 9 menos 2 nos dan 7, menos 0.2, 6.8 voltios. Este voltaje, como tal, cae aquí, en la resistencia. Y es el voltaje que yo he llamado C. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos resuelta una incógnita. El voltaje que cae sobre la resistencia de colector. Ahora, si recuerdan, y volviendo a traer el papelito, yo les muestro aquí que cada uno de estos diodos consume una corriente de 20 miliamperios. Básicamente porque es la que da una buena intensidad. Si yo multiplico esos 20 miliamperios por los 8 LEDs, me da un total de 160 miliamperios o 0.16 amperios. Entonces ahí es donde uno dice, la corriente que va por aquí sí debe garantizarme que sean 160 mA o lo que es equivalente a decir que sea equivalente a 0.16 amperios.
Entonces, esa corriente, para garantizar que todos los LEDs brillen bien, ¿sí?, ya me permite decir, recuerden que de la ley de Ohm, esperen, arranco esta página, de la ley de Ohm, que ya la vimos, el voltaje siempre es igual a I por R. Es decir, el voltaje en el colector debe ser igual a la corriente que pasa por ese componente que es el corriente de colector, por la resistencia en el colector, que es la que estamos pretendiendo alcanzar a encontrar, esta. ¿Sí? Voltaje en el colector es de 6.8 voltios. La corriente en el colector deben ser 160 mA por la resistencia en el colector, que no la conozco. Entonces, como 6.8 voltios, esto está multiplicando, pasa a dividir. Y coloquémoslo de una vez como 0.16. Y ahí si cogemos nuestras calculadoras, déjenme yo abro la calculadora acá. Un momentico. Voy a colocar aquí mi calculadora. Vamos a ver cómo es el tema. Eso nos daría. Vamos a utilizar la calculadora. Entonces vamos a calcular. Vamos a hacer 6.8 voltios, que es lo que tenemos, dividido 0.16 amperios, porque 0.16 0,16 da 42,5. 42,5 la resistencia en ohmios, resistencia de colector. Ya con esa resistencia en el colector, una resistencia similar, yo puedo garantizar aproximadamente que aquí caen 6.8 voltios y que la corriente que va a pasar por la malla es la suficiente para prender cada LED en aproximadamente 20 miliamperios cada uno. Ya tenemos ese dato es importante. Muy bien. Ahora, una condición que habíamos estudiado antes es que el beta se llamaba el HFE, y hay otra condición que tienen los transistores para que queden saturados, es decir, que entreguen su máxima corriente, y es que la podríamos colocar aquí, y es que beta veces la corriente de la base, o beta veces por I de base, debe ser mayor a la corriente en el colector. Es decir, que beta veces la corriente en la base es mayor a la corriente en el colector. Eso es clave para nuestros cálculos. Entonces vamos a calcular ahora la corriente en la base, así como la resistencia de base, para garantizar que el transistor esté saturado. Entonces, el beta típico de estos transistores, porque eso es un dato que nos da el fabricante, es aproximadamente 100. Entonces, 100 por la corriente en la base debe ser mayor a la corriente en el colector, pero es que esta corriente de colector nosotros ya la calculamos, la acabamos de calcular, 660 miliamperios, si queremos que se iluminen todos, 0.16 amperios, y aquí la corriente de base debe ser mayor a la división entre 0.16 y 100, porque esto pasa a dividir. Nos vemos en el siguiente video, aquí vamos a ver si nos alcanza. La corriente de base es 0.16. Nos vemos en el siguiente.